La historia comienza con nuestro protagonista llamado Jin-soo. Estudiante de tercer año en la especialidad de cirugía general, el prota se encontraba en un antro. Ahí estaba peleando con un sujeto por culpa de su novia, pues el hombre estaba ebrio y se propasó con la mujer. El prota se enojó mucho por eso y lo golpeó, esto sin saber que le traería graves consecuencias, pues la otra persona era su consejero escolar en la universidad. Sin embargo, sin importar la razón, el precio por haber golpeado a su consejero académico fue gigantesco, ya que no había terminado su especialidad y fue despedido. Quiso buscar trabajo en otros hospitales, pero no tenía especialidad y tampoco experiencia, además de no tener un buen respaldo familiar. Y para el colmo, la persona que se suponía que era un inversor que lo ayudaría a poner su clínica, terminó estafándolo. Aunque denunció el hecho, no pudieron encontrarlo. Después, se enteró que el tipo que lo estafó era conocido del asesor académico al que había golpeado anteriormente, y la cereza del pastel fue que su novia terminó dejándolo. Sí, la que tenía más del 50% de culpa, terminó abandonándolo cuando más se le necesitaba. Así fue como en un solo momento, por una mala decisión, su futuro cayó completamente y su vida se fue al retrete. Después de estar en lo más bajo, el prota tomó la determinación de afrontar el hecho y tomar al toro por los cuernos, por lo que decidió disculparse. Si era necesario arrodillarse a su asesor académico, pero al entrar a la oficina del profesor, grande fue su sorpresa, pues la mujer que se suponía que había defendido para que no se sobrepasaran con ella y mantener su dignidad intacta, mujer por la que había mandado todo al carajo e incluso lo había abandonado, estaba ahí, haciendo cosas deliciosas con el asesor. Al ver esa escena, el prota estalló contra las dos personas. Bueno, ellos negaron todo. Aun cuando estaba tan enojado, el prota decidió no hacer nada y solo se marchó. Al regresar a su cuarto, se encontró con cierto sujeto que solo le preguntó su nombre y lo apuñaleó en el cuerpo. Lo encajueló y lo enterró a las afueras de la ciudad, y mientras lo enterraba se comunicó con su cliente, quien era el profesor. Así terminó la vida de este desafortunado chico, que por defender a su novia, terminó perdiendo la vida. Hay que hacerle un corrido. Mientras él perecía, una luz se le acercó al prota y le comentó que había tenido una vida desafortunada, por lo que tenía la oportunidad de adquirir un ticket de renacimiento y vivir una nueva vida. El prota accedió y decidió seguir viviendo como cirujano en otro mundo donde pudiera tener muchos pacientes. La luz le dijo que lo mandaría a un lugar donde pudiera usar esas habilidades y que tuviera demasiados pacientes, así como el prota quería. El prota fue transportado a otro mundo. Al despertarse vio que todo era real y no un sueño. Se puso tan contento que comenzó a brincar de alegría, pero se dio cuenta de que en el lugar en donde apareció, había algo extraño. Muchos cuerpos estaban tendidos. La escena era más como un campo de batalla. Los gritos estaban por doquier. Fue entonces que de sopetón le llegaron los recuerdos del cuerpo al que había reencarnado. Después de calmarse un poco y recordar todo, se dio cuenta que había aparecido en el periodo de los 3 reinos de China. Después de entender lo que pasaba, el prota se abalanzó a ayudar a los heridos. Ahí se encontró con un sirviente suyo que lo estaba buscando como loco y después de una breve charla, el prota le pidió que buscara agua, algunas agujas e hilos. Este material lo ocuparía para ayudar a los heridos. El sirviente corrió a buscar el material, mientras el prota revisaba las heridas manualmente. El sirviente regresó con los materiales que necesitaba y de inmediato el prota se puso a trabajar. Además, otras personas sobrevivientes se acercaron al prota. Curar a otras personas no era nada fácil. El prota se dio cuenta de que estaba nervioso, pero si seguía desperdiciando tiempo, el paciente moriría. Así que tuvo que reponerse y continuar el tratamiento. Después de un tiempo, el prota terminó de coser al paciente y ya no había peligro para él. La esposa del enfermo no podía creer que su esposo estuviera con vida. El prota se presentó ante las personas como estudiante de medicina y ayudó a todos los heridos. El trabajo fue pesado, pero ayudó a todos como pudo, aunque al final, alguien no soportó y murió. El prota se afectó un poco por no haberlo salvado, pero sabía que no podía hacer nada. Después de ayudar a todos los heridos, el prota decidió irse a su casa con su sirviente. En el camino hablaron de quienes habían atacado a esa aldea. Según el sirviente,
Los responsables del ataque fueron los bandidos de la montaña. Después de caminar un poco, por fin llegaron a la casa del prota. Entonces se fue a lavarse la cara. Ya de camino a su habitación, el prota se encontró con uno de sus hermanos mayores, quien corrió hacia él preocupado y le preguntó si estaba bien, pues había escuchado del sirviente que, en el camino, habían sido atacados por bandidos. El prota le dijo que todo estaba bien y que no tenía ninguna herida. Entonces, preguntó por el estado de salud de su madre. El hermano contestó que seguía igual que siempre. Después de intercambiar algunas palabras se despidieron y cada uno se fue a su habitación. Al otro día, después de despertarse, el prota comenzó a hacer algunos ejercicios básicos. Al finalizar, se fue a desayunar. Se dice que el desayuno es el alimento más importante del mundo. Sin embargo, el prota se sorprendió cuando vio que eran solo verduras de desayuno y no había nada de carne. Ya en la mesa, uno de sus hermanos mayores le comentó que se enteró que ayer se había topado con algunos bandidos. El prota contestó que sí, pero que afortunadamente logró escapar rápido y no salió herido. El hermano mayor lo reprende, diciendo que es bueno leer libros, pero sería mejor que entrenara para que no tuviera problemas más adelante. El prota contestó que sí había decidido entrenar artes marciales, ya que el ataque de los bandidos le abrió los ojos, por lo que tenía que aprender algo para por lo menos huir cuando haya una situación similar. El mayor se sorprendió, pero igual dijo que era importante hacerlo. Después de terminar el desayuno, los tres hermanos se fueron a visitar a su madre enferma. La mamá se sorprendió al ver a su hijo menor e intentó levantarse un poco, pero el dolor no la dejó. El prota corrió hacia ella y la sostuvo para que no se moviera. Mientras platicaba, el prota comenzó a examinar a su madre, y después de una examinación, su primer diagnóstico fue que el hígado estaba muy enfermo, ya que al pasar su mano por esa zona, ella tenía un intenso dolor, pero antes de terminar el chequeo, el prota fue detenido por su hermano mayor, ya que su madre sufría. El prota le dijo que era importante seguir haciéndolo, ya que cuando estaba fuera, él leyó algunos libros médicos, por lo que tenía un poco de conocimiento en la materia. El hermano mayor se mofó de eso y lo regañó, diciéndole que no puede ser médico solo leyendo libros y que dejara de presumir o se enojaría. Entonces, intervino el segundo hermano. Dijo que el sirviente había informado que el menor había tratado a las víctimas de los bandidos. El hermano mayor se sorprendió y dijo que se dejara de bromas, pero el prota lo confirmó. Después de discutir, el segundo hermano dejó que el prota examinara a su madre. Con una intensa y extensa examinación, comenzó a diagnosticar que el hígado y el estómago estaban bien, y que la causa del dolor era por inflamación de la vesícula biliar, ya que todos los síntomas apuntaban a ese malestar. La técnica para tratar dicho problema no existía en esa época. Eso le resultaba en un problema para el prota. Por su parte, la madre le dijo que estaría bien, pues ya tenía una prescripción que le había dado cierto médico, pero el prota estaba pensando en cómo resolverlo, cuando de repente vino a su cabeza información sobre hierbas medicinales. Entonces pidió al segundo hermano la prescripción del médico, y pudo ver que la medicina que recetó el médico no era nada útil. El prota recomendó ciertos alimentos que podrían ayudar a su madre con el dolor momentáneo, pero se tenía que buscar una forma de curarla y la única opción era abrirla y operarla. Cuando los hermanos escucharon esto quedaron estupefactos. Al escuchar esas palabras, como lo habrán imaginado, los hermanos se mostraron reacios a abrirle el abdomen a su madre para curarla. El prota trató de persuadir a sus hermanos, pero no pudo lograrlo. Y mientras discutían el prota dijo en voz alta que su madre moriría si seguían así, pero antes de que pudiera decir algo más, el hermano mayor le dio una bofetada y le dijo que dejara de decir tonterías, y cuando estaba a punto de pegarle otra vez, el segundo hermano lo detuvo. El prota estaba furioso por el golpe que le había dado su hermano mayor, así que intentó atacarlo, pero falló, y mofándose el hermano mayor decidió abofetearlo una vez más, pero otra vez fue detenido por el segundo hermano. El segundo hermano regañó al prota y al hermano mayor por comportarse de esa manera en frente de su madre enferma. Al final, los hermanos se disculparon con su madre por tal comportamiento. La madre por su parte les dijo a sus hijos que seguirían el diagnóstico del prota, ya que no tenía caso pagar mucho dinero por medicamentos que no funcionarían. Así los tres hermanos salieron de la habitación de su madre.
El prota por su parte seguía pensando en cómo salvar a su madre, ya que, de seguir así, definitivamente moriría. El hermano mayor de la nada se disculpa con el prota, diciendo que sentía haberlo golpeado, pero que era por el calor del momento. Por su parte el prota mencionó que le gustaría hacer algunos ejercicios de artes marciales, y le pidió a su hermano mayor una competencia. Quien ganara tendría un favor del perdedor. El prota pensaba que si quería que su hermano lo escuchara, tenía que usar la fuerza, y qué mejor que practicando artes marciales. El segundo hermano sería el observador de la batalla. Los dos hermanos se prepararon, pero la realidad a veces es decepcionante. El prota se abalanzó hacia su hermano, pensando que podía pegarle un golpe, pero fue mandado a volar con una potente patada. El prota en el piso pensaba que sus movimientos eran demasiado rápidos y que no los pudo observar, y como una persona terca que no sabe perder, siguió lanzándose de frente hacia su hermano mayor, pero el resultado siempre fue el mismo. Golpe tras golpe, terminó en el piso. Al final de la lucha el hermano mayor le dijo que pensaría qué favor le pediría. Después de la golpiza que le propinó su hermano mayor, el prota se fue a su habitación a descansar y curar sus heridas. Mientras lo hacía pensaba en todo lo que necesitaría para la cirugía de su madre, desde las herramientas, como el bisturí, la donación de sangre y la más complicada de todas, la anestesia. No sabía qué utilizar en su lugar, además de la aguja para inyección, pues no sabía si los herreros tendrían la habilidad para realizar dicho artefacto. Pero, primero lo primero, el bisturí. Para hacerlo necesitaba dinero para pagarle al herrero. Así que fue con su segundo hermano para pedirle su mesada. Cuando tenía el dinero, salió al pueblo y mientras caminaba buscaba cierta comida tradicional por todos lados enérgicamente. Los bollos. Los bollos son una comida tradicional china. Él quería comerlos, ya que se había enfadado de comer solo verduras. Pero para su mala suerte, ese tipo de comida no se vendía en esa época, por lo que se dio por vencido y decidió ir primero al herrero para pedir el cuchillo pequeño que utilizaría como bisturí. De ahí siguió caminando hasta que llegó a una tienda, buscó un reemplazo para la anestesia, pero no encontró nada. Le preguntó al tendero si tenía alguna hierba que causara parálisis por un tiempo. El tendero contestó que no tenía ese tipo de hierbas. Un anciano que escuchó la plática, abordó al prota y le preguntó cuál sería el pago si traía las hierbas. El prota negoció con el anciano hasta que llegaron a un precio medio. Después de negociar, el prota siguió su camino. Ahora, para poder encontrar la hierba que más se adapte a lo que necesita, tenía que experimentar y para ello necesitaba ratas, así que fue a las afueras de la ciudad, a los barrios bajos, para conseguirlas. En las afueras de la ciudad, llegó a un pueblo llamado el Pueblo del Pobre. Ahí toda la población es extremadamente pobre. Se decía que en ese pueblo es donde morían una o dos personas a causa del hambre todos los días. Mientras vagaba por el pueblo, el prota se dio cuenta que había una multitud a mitad de calle. Entonces se acercó y miró de cerca qué era lo que pasaba. Ahí estaba una persona herida en el suelo. Esta persona se había caído del árbol cuando intentaba cortar algunos frutos. El prota se presentó como doctor y se dirigió al paciente para examinarlo. El primer diagnóstico fue que la persona tenía roto el hueso del pie, pero no tenía forma de comprobarlo, así que no sabía cómo arreglarlo. Después de aplicar un poco de limpieza y amarrar el pie del paciente, logró detener el sangrado. Luego pidió algunas telas y agua limpia. Las personas a su alrededor se hicieron los desatendidos, mientras que el pequeño hijo del paciente dijo que buscaría lo que necesitaba y salió corriendo. El prota por su parte siguió examinando de forma más minuciosa la herida del hombre. En un parpadeo apareció una especie de ventana ante los ojos del prota. Esta ventana era un escáner que le mostraba la parte rota del hueso. El prota sorprendido pidió ayuda a las personas cercanas para detener al paciente y así él podía acomodar el hueso de forma correcta. Después de un momento, el niño volvió con el agua y la tela, entonces comenzó a limpiar la zona afectada. El prota cerró la herida con aguja e hilo, mientras las personas lo observaban asombrados. Después de terminar de coser la herida, una persona le preguntó al prota la razón por la que había venido al pueblo. El prota contestó que necesitaba algunas ratas. La persona entusiasmada preguntó cuántas y cuánto pagaría por ellas, pero antes de contestar, el niño lo interrumpió diciendo que él capturaría a todas las ratas que necesitara gratis.
A cambio pedía que el tratamiento de su padre fuera gratis también. El pequeño dijo que tendría a todas las ratas en 3 días, el prota dijo que regresaría en ese tiempo, antes de retirarse. El prota enseñó al joven niño cómo debería atender la herida de su padre para que sanara rápidamente. Al terminar, regresó al otro pueblo a recoger el bisturí que había mandado hacer con el herrero. Para desinfectar el cuchillo tenía que conseguir alcohol, así que fue a un burdel, pensando que ahí podría conseguir algo de licor. Cuando llegó al burdel, entró como Pedro por su casa, hasta el fondo. Ahí se dio cuenta que alguien estaba discutiendo, caminó hasta donde estaba el alboroto. Se encontró a un hombre discutiendo con una mujer, el tipo la golpeó y comenzó a regañar a los guardias. El hombre seguía furioso y terminó sacando su cuchillo e hirió al guardia. Entonces el compañero del guardia utilizó su espada para detener al hombre. Al final, el cliente enfurecido salió corriendo del burdel. Por su parte, el prota se acercó al guardia para tratar su herida. Sin embargo, el guardia se negó y se fue. El guardia creía que no era un doctor, así que no tenía confianza. Pero el prota no le dio importancia al comentario del guardia y se dirigió a la sirviente del burdel para pedirle licor. La mujer contestó que ahí no vendían alcohol, para comprarlo tenía que ir a una tienda de licores. El prota salió a comprar el licor a la tienda de licores más cercana. De camino a casa, escuchó a alguien pedir ayuda. Al asomarse al lugar vio a los guardias del burdel. El hombre que había sido herido por el cliente anteriormente estaba en muy mal estado. El prota quería irse sin ser descubierto, pero el compañero se dio cuenta que estaba ahí y le pidió de favor que revisara a su hermano. El prota le contestó que ellos buscarían ayuda por su parte, por lo que él no podía hacer nada, ya que el prota seguía resentido con ellos, pero el guardia se arrodilló y suplicó perdón. Necesitaba que tratara a su hermano. Cuando el prota se proponía a revisar al paciente, el doctor del pueblo llegó al lugar. El nombre del doctor era Bong. El doctor Bong revisó al paciente y dijo que le habían cortado la vena más gruesa del rostro, y tendría que utilizar la acupuntura. Al escuchar esto, el prota se sorprendió, pero no dijo nada y siguió observando. La acupuntura del doctor Bong funcionó y detuvo el sangrado, pero dijo que los próximos 15 minutos eran cruciales. En ese tiempo se debería detener el sangrado por completo, pero si no lo hacía, ya no habría vuelta atrás. El prota, al escuchar eso, pensó a sí mismo que el problema se resolvería si volviera a reconectar las venas o vasos sanguíneos, pero prefería no meterse en asuntos de los demás. Sin embargo, se percató que el doctor Bong lo llamaba para preguntarle quién era. Él se presentó como estudiante de medicina, pero el doctor Bong tenía sus sospechas. El prota audazmente le dijo que él podría conectar las venas del paciente. El viejo doctor se sorprendió al escuchar esto y se dio cuenta que no era un estudiante cualquiera, así que le dio la oportunidad de intentarlo. El prota comenzó a unir los vasos sanguíneos del paciente con ayuda del doctor Bong. Aunque no sabía de acupuntura, decidió que más tarde trataría de aprenderla. En el proceso, el doctor Bong se sorprendió hasta el final de la cirugía, pues desconocía tal técnica médica. Al final el prota terminó de unir los vasos y cerró la herida con hilo y le recomendó al familiar del paciente que le diera de comer gachas y que limpiara la herida con vino blanco en las mañanas y tardes. Después de la cirugía, los hermanos se despidieron y se fueron. Entonces el prota aprovechó para pedirle al viejo doctor que le enseñara acupuntura. El doctor accedió siempre y cuando el prota le enseñara a cómo unir vasos sanguíneos y cocer la carne, el prota dijo que sí. Para cuando se despidió del doctor Bong ya era de noche, así que se apresuró a su casa. Cuando llegó, encontró a sus hermanos cenando. Ellos estaban charlando acerca de la mejora de su madre. Sin embargo, se percataron que en el brazo del prota estaba una mancha de sangre. Los hermanos le preguntaron qué había sucedido. El prota les dijo que no se preocuparan, la sangre no era de él, sino de una persona a la que había tratado. El hermano mayor le dijo que si estaba jugando a ser doctor o estaba intentando conseguir reputación. El prota molesto les dijo que no había nada de malo con intentar tener reputación. Además, estaba intentando estudiar sobre la enfermedad de su madre. Al final el hermano mayor decidió cambiar el tema de conversación, recordando que le había dicho que le enseñaría artes marciales. Entonces le dijo que lo siguiera, porque le enseñaría el arte de la espada. Se fueron al patio. El hermano mayor
Preparó una protección extra para el prota, pero el prota le preguntó a su hermano, ¿por qué él no tenía la protección que él tenía? El hermano mayor dijo que no la necesitaría, ya que ni siquiera lo tocaría, y en dado caso que lo llegara a tocar, entonces se pondría la protección. Se prepararon para comenzar la práctica de la espada, con espadas de madera. El prota recordó que en su vida pasada había practicado kendo, así que decidió utilizarlo, ya que no conocía otra técnica más. Continuando con la historia de nuestro doctor Genio Wongba, en el capítulo anterior él estaba teniendo un duelo con su hermano mayor. Recuerden que el prota no tenía mucha experiencia en batalla. Aunque aprendió kendo, no era lo mismo, por lo que en un abrir y cerrar de ojos fue mandado al piso por el ataque simple de su hermano. Aunque el prota era entusiasta y no se daba por vencido, la realidad era más cruel, pues la fuerza y la habilidad de su hermano no eran un chiste, pues ganó todas las rondas del encuentro. Al final el hermano decidió entrenarlo desde el nivel más básico. Su primer entrenamiento para mejorar su estilo de lucha fue golpear una piedra que colgaba de un árbol. El hermano puso la forma de cómo tenía que hacerlo e hizo una demostración para que el prota se pudiera guiar. Al principio, el prota no asestó ningún golpe, pues la piedra estaba en movimiento, e incluso pensó en rendirse, pero después de recordar que su cuerpo murió en el ataque de los bandidos, se determinó a volverse más fuerte. A la mañana siguiente, el hermano mayor fue a revisar los resultados de su torpe hermano menor, pero se encontró un gran hoyo en el lugar, además de 3 piedras más colgadas en el árbol, señal que el prota estuvo practicando, no solo con una, sino con 3. Por su parte el prota se estaba despertando de su sueño, pues había trabajado muy duro anoche. Sin embargo, se dio cuenta que su brazo tenía músculos que no tenía antes, por lo que entendió que el entrenamiento había dado frutos. Ahora bien, pasamos con el Dr. Baum, quien esperaba al prota pacientemente, ya que le había prometido que le enseñaría a cómo coser los vasos sanguíneos y unirlos nuevamente. Sin embargo, en ese momento el prota llegó al lugar. El Dr. Baum invitó al prota a comer, cosa que el prota agradeció, pues no había comido nada. Mientras lo hacía, el Dr. Baum le enseñó su nueva aguja hecha por los herreros del pueblo. Esto sorprendió al prota, pues estaba bien hecha, por lo que de inmediato comenzó a dibujar otras herramientas quirúrgicas y le encargó al viejo doctor que las encargara, pues serían útiles más adelante. Después de terminar de comer, el Dr. Baum aprovechó para enseñarle al prota su primer trabajo cosiendo vasos sanguíneos de un cerdo, aunque era su primera vez haciéndolo. El prota lo elogió por su buen trabajo, ya que, aunque había cosas que corregir, todo lo demás estaba bien. Ahora bien, después de que el prota le enseñara correctamente a cómo coser los vasos, llegó el turno del Dr. Baum para enseñarle acupuntura. Para ello, él mandó a diseñar una estatua de madera donde venían señalados todos los puntos de acupuntura. Esto hizo que el prota recibiera en su cerebro toda la información de los puntos, pues se actualizó hasta la era moderna y como si de un holograma se tratara, podía verlo sin ningún problema. Sin embargo, el prota prestó más atención al holograma en su cabeza que a las explicaciones del Dr. Baum, por lo que esto generó enojo en él mismo, razón por la cual decidió no seguir con el aprendizaje. El prota se dio cuenta de su error y de inmediato se disculpó con el doctor. El doctor se cobró su desinterés dándole 5 libros que se tenía que aprender de memoria, pues hasta que no lo hiciera no le enseñaría nada más. Además, tenía 3 días para hacerlo, por lo que el prota a regañadientes aceptó la tarea. Ya en la tarde, el prota regresó a su casa. En la puerta se encontró con su hermano mayor, quien le preguntó dónde había estado todo el día. El prota le contestó que estuvo en la clínica del Dr. Baum aprendiendo medicina. Por su parte el hermano aceptaba ese hecho, pero le dijo que tenía que preguntarle a su otro hermano y a su madre. Además, también le preguntó si había terminado el entrenamiento de la noche anterior. El prota contestó que sí, y se lo demostraría en cuanto terminara de leer los libros que llevaba. Al otro día, después de un rato de estudio, el prota entendió las enseñanzas que venían en los libros, por lo que comenzó a hacer su propio esquema y a traducirlo al alfabeto coreano. Llegó el momento de la cena, el prota y sus hermanos se reunieron. Sin embargo, el hermano mayor cuestionó al prota el por qué se había saltado el desayuno y el almuerzo. Este le contestó que había estado transcribiendo algunos libros que le prestó el Dr. Baum, pero la reacción del hermano fue algo fuerte, pues le preguntó si realmente quería ser doctor, pues no lo habían mandado a estudiar libros solo para que se convirtiera en un simple médico. El prota al escuchar esto, se molestó, pues para él la profesión como doctor era más que simple, pues muchas vidas dependían de su habilidad. Sin embargo, para su hermano mayor,
el ser médico no era viable, pues quería que se convirtiera en alguien que pudiera ayudar al emperador con su sabiduría. Sin embargo, el prota se molestó y le gritó a su hermano por no haber pasado el examen para entrar a la oficina de gobierno, pues, aunque tenía buenas habilidades, el hermano no había sobornado al oficial. Con esto dicho, el prota le recalcó que sería un médico sin importar lo que él dijera, por lo que se terminó por ir primero. Además fue acompañado por su otro hermano. Por otro lado, el hermano que se fue con él, lo llevó para que demostrara sus habilidades aprendidas anteriormente, pues el ejercicio era bueno después de una discusión. Después de demostrar sus habilidades, el hermano le dijo que ahora tendría que practicar con 6 piedras, pues así ya no sería sorprendido por bandidos y como ya saben, el hermano hizo la demostración para que posteriormente el prota siguiera practicando. Además, también comenzó a enseñarle cómo bloquear los ataques. Al terminar con el entrenamiento, el prota se retiró para descansar. Por otro lado, el Dr. Baum acudió con el herrero, ya que quería ver si podía hacerle las herramientas que le había pedido el prota. Aunque al principio se sorprendió por los diseños, al final dijo que el que los dibujó era sorprendente. El prota por su lado, se había reunido con varios ciudadanos recolectores de hierbas medicinales, por lo que escogió las que necesitaba y pagó por ellas, ya que las utilizaría para experimentar la anestesia. Después de recibir las hierbas, el prota se fue al pueblo donde había curado al hombre que se fracturó su pie, pues quería ver su herida y ver si habían podido conseguirles las ratas. De entrada, las ratas ya estaban enjauladas y el paciente estaba descansando en su cama, por lo que el prota prosiguió con el chequeo, pero al revisar se dio cuenta de que la herida estaba llena de pus, pues al momento de tratarlo, no se desinfectó la herida con alcohol. Por lo que procedió a hacerlo, al parecer el señor era un gran bebedor vicioso, pues en cuanto vio el alcohol, le dijo al prota si podía beber un poco. Sin embargo, el doctor le dijo que, si quería que le cortaran la pierna, podía hacerlo. Esto asustó al hombre y desistió de tomar. Después de terminar de lavar la herida con alcohol, el prota comenzó a revisar a los roedores. En ese momento el hijo del hombre llegó, por lo que decidió enseñarle cómo hacer el lavado, para que pudiera hacerlo el más tarde. Al terminar la explicación se fueron a una casa abandonada, pues necesitaba estudiar con las ratas, por lo que no quería que otros lo vieran. La casa era de una anciana que vivía con sus nietas. Sin embargo, ella había fallecido y las jóvenes se fueron a trabajar al burdel, por lo que no vivían en dicho lugar. Después de un rato de experimentos con los roedores, el prota y Obo, su pequeño ayudante, se dieron cuenta que la hierba paralizante era letal en grandes dosis, por lo cual fueron previendo a medida que las ratas se desvivían, por lo que al final Obo se quedó a cuidar las que todavía vivían. El prota regresó a casa y en cuanto llegó se encontró con su hermano mayor, por lo que fue arrastrado a entrenar con él, pues le encantaba jugar el prota, pero entre el desmadre, el hermano mayor quería que su pequeño hermano se pudiera defender, por lo que era más riguroso en el entrenamiento. El hermano mayor utilizó el ki para potenciar su ataque y tomar desprevenido al menor, pero lo sorprendente fue que el prota pudo esquivar el ataque, por lo que dejó algo confundido a su hermano. Por su parte el prota quería aprender sobre el ki. Sin embargo, el mayor dijo que tenían que practicar primero y ya después hablarían sobre eso, pero el prota hizo una inusual apuesta, pues si lograba bloquear por lo menos un ataque, el mayor tendría que contarle sobre esa energía. Aunque el prota logró bloquear un ataque, fue golpeado más veces, por lo que terminó muy agotado, aunque el hermano pensaba que su pequeño hermano era alguien bueno, pues había aprendido en unos días algo que le había costado a él 10 años aprender y desarrollar. Sin embargo, lejos de platicar, el mayor invitó al prota a una taberna para comer algo mientras charlaban. Después de todo ellos dos no habían salido desde que regresó, por lo que había una buena oportunidad. Por su parte el prota se rehusaba a salir, pero al final aceptó. Ya en el pueblo, el prota y su hermano llegaron a la taberna e hicieron el pedido de comida. Antes de comenzar a comer hicieron un brindis por ser el primer trago entre los hermanos. Pero la tranquilidad duró poco, pues los problemas estaban a la vuelta de la esquina, pues unos amigos se estaban dando tortazos a puño limpio, pues uno de ellos había tocado a la mujer del otro. Sin embargo, el otro sujeto le decía que era un malentendido, por lo que no se debía agravar el asunto. Pero como ya saben, cuando uno está en ese estado de frenesí, es muy difícil detenerse, por lo que al final la consecuencia del acto se dio, pues alguien dio un mal golpe y terminó por mandar al amigo con San Pedro, pues el tipo cayó al sueño y no se levantó. Sin embargo, el que se quedó de pie, salió corriendo con rumbo desconocido, mientras el disque amigo se petateaba.
Al final el prota tuvo que entrar en escena y comenzó a dar los primeros auxilios al herido, pero se dio cuenta que no respiraba, por lo que comenzó a hacer un RCP de emergencia. Al final tuvo que recurrir al beso directo no gay, es decir, respiración boca a boca, pues el paciente no reaccionaba. Sin embargo, las personas se sorprendieron que un hombre le diera un beso a un desvivido, por lo que miraron con un poco de asco. Pero al prota, eso le importó un reverendo pepino, pues lo único que quería era salvar al hombre. Después de todos los golpes por fin pudo revivir el tipo, y eso alegró a todos en el lugar, pues realmente el tipo ya había muerto. Sin embargo, el prota lo regresó de donde San Pedro. Después de que recobró la conciencia, el prota le dio indicaciones para que se mantuviera quieto por un momento, pues le dolería mucho la cabeza por la casi muerte, por lo que tenía que tener cuidado. El hombre como agradecimiento le dio una recompensa. Sin embargo, este no la quería aceptar, pues él lo ayudó sin querer algo a cambio, pero aún así el hombre insistió, pues no se sentiría bien con él mismo si no pagaba por ese milagro, por lo que el prota terminó por aceptarlo. Un momento después, el amigo y rival del hombre regresó al lugar, y con él venía un doctor, pues cuando salió corriendo se dirigió con el doctor más cercano, pues quería salvar a su amigo. El hermano se asombró y felicitó al prota por ser un buen doctor. Después de todo él no les mentía cuando declaró que quería serlo. En ese momento los interrumpió el amigo del hombre golpeado, pues quería agradecer al prota por haber ayudado a su amigo, además le ofreció una recompensa por ese acto. Después de que los amigos se fueran, el doctor que había traído el hombre anteriormente, le preguntó al prota cómo pudo salvar a un hombre que prácticamente había muerto, pues cuando lo revisó y juzgó el pulso, pudo darse cuenta de ese hecho. Por su parte el prota le dijo que hizo una serie de pasos médicos prácticos, los cuales consistían en revivir el corazón ejerciendo una fuerza de presión. Ahora bien, aún con esa respuesta, el doctor preguntó en qué lugar lo había aprendido. El prota solo dijo que lo adquirió estudiando. Esto sorprendió al doctor, por lo que de inmediato le pidió al prota que le enseñara dicho método, pues realmente quería aprenderlo y si era necesario, le pagaría 10 piezas de plata. Aunque el prota necesitaba dinero, no aceptó el pago y le dijo que asistiera a la clínica del Dr. Bong, pues ahí le daría algunas clases de primeros auxilios. Después de que todos se fueran, el prota regresó a la mesa donde estaba su hermano, pues quería seguir comiendo. Después de comer y beber el prota y su hermano regresaron a casa. Al otro día, el prota se dirigió a la casa de Obbo, su pequeño ayudante, pues quería seguir con el experimento, pero antes de eso pasó a revisar la herida del padre de Obbo. La herida ya no estaba infectada, por lo que volvió a vendarla de nuevo para que ya cicatrizara por completo. El prota se despidió del señor y se fue al lugar del experimento. Se dio cuenta de que solo un roedor seguía con vida, pues las demás no sobrevivieron al experimento, por lo que pensó que se había fracasado en la búsqueda de la anestesia. Sin embargo, el pequeño Obbo había llegado con una particular hierba que volvía alucina a cualquiera que se la fumara. Y sí, de la hierba que hablo era del cannabis, esa que te hace volar y volar hasta las nubes, bien relajado en el avión, por lo que por fin podía ver una luz al final del túnel, por lo que retomó las pruebas en el último ratón que tenía. F por él. El animal se fue en un viaje, por lo que el prota comenzó con el acto principal del experimento, pues comenzó a hacerle una operación al roedor mientras estaba bajo los efectos paralizantes de la planta. Después de la operación se esperó 4 horas para que el animal se despertara. Sin embargo, cuando este roedor recobró la conciencia comenzó a mirar al prota con odio. El prota no le dio importancia. Mientras el prota y Obbo platicaban sobre las próximas ratas, una pequeña niña del pueblo llegó al lugar para pedir ayuda pues su madre estaba enferma. La pequeña se armó de valor y le pidió ayuda al prota. Aunque ella no tenía dinero se ofreció a hacer cualquier cosa, con tal de salvar a su progenitora. El prota, entendiendo la situación, salió de inmediato para revisar a la paciente. Al revisar a la señora, se dio cuenta de que solo era un resfriado común. Sin embargo, lo preocupante era que estaba muy desnutrida, por lo que lo peligroso sería eso último, pues si no comía más proteínas y nutrientes, cualquier pequeña infección la mandaría con San Pedro, por lo que el prota consideró ayudar hasta el final, pues le dio una pieza de plata para que la mujer y su hija comieran bien por los próximos 2 meses. Ellas lloraron de alegría al recibir la ayuda, aunque tenían un poco de pena porque no podían pagarlo de inmediato. Por su parte, el prota les dijo que se cuidaran y se alimentaran bien y después se preocuparan por el pago. El prota despidió a la madre y a su hija, por lo que solo quedaron él y Obbo, por lo que comenzaron a platicar sobre sus sueños, y aunque el pequeño Obbo todavía era un niño, su sueño era muy noble,
pues quería convertirse en un médico, por lo que trabajaría el doble para hacerlo realidad. Y aunque en broma, el prota le dijo que su sueño era algo imposible, le dio la oportunidad de ser su asistente, algo que el niño no desaprovechó y aceptó rápidamente. Su primer tarea era llevarlo a la plantación de cannabis. Sin embargo, cuando se prepararon para ir, un grupo de pobladores que estaban en la puerta de la casa querían que el prota los revisara, ya que la mayoría de ellos estaban enfermos. Después de un buen trabajo duro por parte del prota Yobo, por fin pudieron diagnosticar a todos los ciudadanos, por lo que ahora sí fueron a la plantación de cannabis. Ahora bien, en cierto lugar, una persona estaba informando sobre los logros que había realizado el prota. La persona misteriosa era el coronel Ho y su empleado le daba los pormenores, por lo que al final le dio la tarea de contactar al rumoreado Doctor Genio. Al siguiente día, el prota se reunió con los doctores Bond y Seok para darles un curso intensivo de nuevas habilidades médicas. Los nuevos conocimientos fueron de cómo coser mejor los vasos sanguíneos y cómo proporcionar los primeros auxilios. El prota fue recompensado con un pequeño cofre con tesoros. Sin embargo, a esa clínica llegó un oficial militar buscando al Dr. Bond, pues algunos de sus hombres estaban heridos, esto debido a una emboscada de algunos bandidos, por lo que solicitaba su ayuda para que no se desvivieran. Ante este suceso se les unió el prota, pues entre más personas con conocimiento era mejor, por lo que se pusieron en marcha de inmediato. Al llegar se dieron cuenta de que era más grave de lo que se pensaba, pues había demasiados en estado crítico. Al principio los doctores Bond y Seok se opusieron a que los más heridos recibieran tratamiento, pues casi estaban en la puerta de San Pedro, pero el prota tenía otro criterio, pues en su código, lo primero era tratar de salvar a los más graves, por lo que no tenía que decidir. Comenzó a darles tratamiento utilizando su habilidad de escaneo, ya que le era útil para ver el daño provocado y actuar en consecuencia. Y como todo un buen doctor le dio ánimos al paciente para que éste no se complicara, aunque el tratamiento fuera complicado. El paciente había sido herido por una flecha en su abdomen, por lo que el intestino fue dañado, pero podía salvarse. Después de todo no fue golpeado en algún órgano vital. Después de un rato de operación asistido tanto por el Dr. Bond y el Dr. Seok se logró tener éxito en tal tratamiento. Ambos doctores estaban sorprendidos y pensaban que tenían que aprender sí o sí las habilidades del prota, aunque se tuvieran que gastar miles de monedas de oro. Después de un pequeño descanso el prota y sus asistentes siguieron salvando vidas. Ahora bien, el coronel Ho regresaba al campamento con un oficial herido, por lo que necesitaba atención de inmediato. Él creía que su oficial no podría ser salvado debido a la gravedad de la lesión, por lo que debían apurarse a llegar. Al llegar al campamento se dio cuenta que los oficiales estaban reunidos en el campamento de salud, ya que el prota y compañía estaban en pleno trabajo, por lo que se dirigió ahí para ver lo que realmente pasaba. El coronel Ho entró a la carpa de salud preguntando por el doctor, por lo que tanto el Dr. Bond como el Dr. Seok lo saludaron. El prota se presentó como Babu de la familia Gua. La razón por la que el coronel fue personalmente al campamento, era para que uno de sus soldados recibiera tratamiento médico. El soldado tenía una herida en el muslo de su pierna izquierda. El prota lo examinó, aunque la herida era seria, se podía tratar. Sin embargo, el coronel quería que su subordinado fuera atendido de inmediato. Pero contrario a eso, el prota dijo que lo trataría después, ya que tenía otros pacientes con heridas más graves por delante, por lo que seguiría el orden. Obviamente, esto no le causó gracia al coronel, pues quería que su hombre fuera tratado de inmediato. El prota en modo serio le dijo que el hombre no moriría, por lo que no necesitaba atención urgente ya que, si lo trataba en ese preciso momento, alguien más moriría, por lo que hizo la pregunta más hiriente, pues preguntó a cuál de sus subordinados desviviría. El coronel no contestó a dicho cuestionamiento y solo le dijo que le encargaba el lugar, pues en ese preciso momento le reportaron que los bandidos habían ido al pueblo más cercano y habían raptado a mujeres y niños y se los habían llevado a las montañas. Los doctores asistentes estaban asustados, pues creían que el prota sería desvivido por el coronel Ho, ya que le habló en un tono desafiante. Además la familia del coronel era muy influyente, pero contrario a lo que creían, el prota estaba enfadado con ambos doctores por ser ruidosos, por lo que les advirtió que si no se callaban les daría una patada. El coronel salvó a los pobladores del pueblo mientras los bandidos huían por su vida. Después de terminar con la tarea, él y sus soldados regresaron al campamento, pero en la batalla los bandidos utilizaron caltrops o abrojos de hierro para que el ejército no los persiguiera. Los abrojos son un instrumento de hierro hecho para molestar a la caballería enemiga. Sin embargo, el coronel se hirió con uno en su pie derecho,
por lo que comenzó a tener dolor, pero como todo hombre, se dijo a sí mismo que era una pequeña herida, por lo cual no tenía que preocuparse. Por su parte, el prota por fin había terminado de tratar a los pacientes en estado crítico. Esto lo alivió un poco. Además tanto el Dr. Bond como el Dr. Seok pensaron que ya había terminado todo. Sin embargo, el prota le quitó sus esperanzas, pues les dijo que todavía faltaban los pacientes de afuera que no estaban en estado crítico. El coronel regresó al campamento y recibió tratamiento de su doctor personal, pero, aunque se había limpiado bien, debía tener cuidado. El prota por otro lado, ahora que había terminado, estaba pensando que el tétano sería una infección un tanto molesta para curar, pues tenía miedo que algunos de los soldados pudieran contraerla. Aunque el tétanos podía ser curado con penicilina en la época actual, sin embargo, en esa era sería difícil. Además no tenía ni la más remota idea de cómo fabricarla, por lo que no quedó más opción que decirles a los soldados que tenían que beber leche podrida o fermentada, pues el mojo azul que producía detenía en un buen porcentaje el tétanos. Los soldados no estaban muy seguros de tomar la leche fermentada, pues les daría una buena diarrea, pero el prota les mandó un mensaje sutil ya que, si no querían beberla, solo tendría que cortar las partes enfermas. El coronel, que estaba escuchando todo afuera de la carpa, entró preguntando si era verdad que el tétanos podía ser curado bebiendo el mojo de la leche fermentada. La respuesta del prota fue que el resultado no era definitivo, pero podía incrementar la posibilidad de sobrevivir. Ahora bien, el prota recalcó que él siempre vería por la supervivencia de sus pacientes y eso no solo se limitaba a dar cosas un poco dañadas, sino que incluso podría prescribir veneno si eso ayudaba a curar al enfermo. Ante esta declaración y la resolución del prota como médico, al coronel Ho no le quedó de otra que retirarse. Todo esto fue algo sospechoso a los ojos del prota, por lo que le hizo la pregunta de frente y le cuestionó si él estaba enfermo por tétanos, pues su experiencia anterior le decía que el coronel le estaba ocultando algo, pues por vergüenza u otros sentimientos las personas tendemos a ocultar nuestro malestar. El coronel y el doctor Hua salieron de la carpa para poder platicar más cómodos, pues no podían tener esta plática en un lugar con muchos enfermos. Ahí le contó que su hermano mayor estaba en una condición crítica debido al tétanos, y tan grave que hace poco ya le habían cortado sus tobillos. Esto no le pareció buena idea al prota, pues no se le daba libertad al cuerpo, pues se tenía que cortar hasta la rodilla, para que se estuviera un 90% más seguro. Este diagnóstico sobresaltó al coronel. Afirmó que él no tenía conocimiento sobre el tétanos, pero el mejor doctor de la zona ya lo estaba tratando, por lo que a su parecer había dado un juicio precipitado. Por su parte el prota escuchó y se retiró del lugar. Después de un momento el coronel regresó a revisar a los heridos y se dio cuenta de que el prota había tratado a todos. Además la mayoría estaba fuera de peligro, pero su mayor sorpresa fue encontrar a uno de los soldados que había sido cortado en su estómago y que casi no tenía posibilidades de sobrevivir, pero él estaba ahí recuperándose, por lo que lo consideró un milagro divino. Ante estas hazañas hizo que el coronel replanteara su forma de pensar sobre el prota, pues consideró que el único que podía curar a su hermano sería él. Unas semanas después de los acontecimientos en la montaña, el prota estaba en los suburbios experimentando con el queso, pues quería obtener el mojo azul. Para su suerte, logró cultivarlo. El pequeño Obo le preguntó para qué necesitaba el mojo criado en el queso. El prota solo le dijo que ese mojo salvaría vidas, por lo que procedió a purificarlo para luego recolectarlo. Ahora pasamos a la casa del coronel Ho. Ahí vemos a su madre observar el sufrimiento de su hijo mayor infectado con tétanos, además de que el coronel Ho sufría con impotencia por no poder ayudar a su hermano. Ahora bien, aunque se le estuviera dando la leche fermentada, su recuperación no avanzaba, pues como lo había dicho el prota, este menjurje no era una cura en sí, solo daba más probabilidades para que una persona sobreviviera, por lo que al final la madre ordenó que fueran por el doctor Son, ya que ella consideraba que era la única persona que podría ayudar a su hijo. El coronel Ho apostó por la capacidad del prota, por lo que le dijo a su madre que conocía a cierta persona que podía ayudar. Además él estaba cerca, por lo que podían traerlo de inmediato. Esto alegró a la madre, quien de inmediato lo mandó a traer. Un mensajero llegó al lugar donde el prota había puesto su clínica provisional. Este le avisó que tenía que presentarse de inmediato a la casa del coronel Ho, pues su hermano mayor estaba en una situación crítico, por lo que debía ser atendido de inmediato. El doctor Hua tomó lo poco que había recolectado de penicilina y se lo llevó con él. En la casa del coronel había mucho movimiento, pues la gente iba de un lado a otro muy deprisa.
El prota llegó al lugar y el coronel lo llevó a la habitación de su hermano. Al entrar su madre comenzó a buscar a dicho doctor. El coronel le dijo que el joven a su lado. Esto no le causó gracias y su rostro se mostró lleno de ira, pues consideraba que el prota era alguien sin conocimientos, por lo que se negó a que el prota atendiera al enfermo. El prota tomó la decisión de irse, pues el momento no era adecuado para discutir con una madre adolorida. Sin embargo, los espasmos del enfermo comenzaron a ser más fuertes. El prota entendía el porqué de la actitud de la madre, por lo que se regresó a su clínica. Ya de regreso, el prota le dijo al oficial que lo escoltó, que se prepararan para lo peor, ya que el estado del paciente era crítico. Además, también se había dado cuenta que el coronel caminaba cojo, por lo que creía que también había sido pinchado por un abrojo de metal, por lo que era más seguro que también tuviera tétanos, razón por la cual debía ir al doctor lo más rápido posible o de lo contrario se iría con su hermano a ver a San Pedro. Ahora bien, pasaron algunos días, el prota seguía atendiendo personas en su clínica provisional. En ese día calmado, el doctor Bong trajo un cerdo y comenzó a practicar su cocido de vasos sanguíneos, pero aún no tenía perfeccionada su técnica, por lo que el prota tuvo que volverle a enseñar. Aunque el doctor Bong entendió y le agarró el hilo, su velocidad seguía siendo insuficiente, pues al final el cerdo murió. Por otro lado, en la casa del coronel José escuchaba una discusión, pues él personalmente estaba regañando al doctor Son, quien se encargó de tratar a su hermano, pero que al final se fue con San Pedro. La defensa del doctor fue que la enfermedad es incurable, por lo que poco se podía hacer por el paciente. La madre con lágrimas en sus ojos, sacó a los dos de la habitación, pues quería llorar a su hijo a solas, mientras que el coronel solo se lamentaba de no poder ayudar en nada. Por otro lado, en los suburbios el prota estaba ofreciendo comida gratis, pues el cerdo que no pudo salvar el doctor Bong estaba siendo cocinado y repartido a los pobladores, por lo que el festín se hizo ameno, que incluso el prota se atascaba de comida. Sin embargo, fue interrumpido por un poblador que se había herido con un abrojo de metal, o sea un pincho, mientras buscaba hierbas medicinales, aunque al principio se pensó que ya tenía el tétanos. El prota le dijo que no había problema, pues podía curarlo, por lo que procedió con el tratamiento. 4 días pasaron y el pie de la persona se había recuperado. El doctor Bong estaba tan sorprendido por la rápida mejoría del hombre, por lo que quería ver cómo el prota trataba al paciente. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, fue sacado de la casa por el prota. El viejo doctor Bong estaba refunfuñando porque no le querían enseñar. Sin embargo, en ese instante un oficial de la casa del coronel Ho llegó buscándolo, pues la madre del coronel lo había mandado a llamar, ya que el hombre había caído enfermo. El doctor Bong llegó a la casa y comenzó a examinar al paciente. Sin embargo, se dio cuenta de que la enfermedad era tétanos, pues el pie que había sido pinchado ya estaba demasiado hinchado, por lo que fue sincero con la madre, pero debido a su reciente pérdida, la madre se desmayó cuando se enteró que su hijo menor también estaba contaminado con la misma enfermedad que se había llevado a su hijo mayor. Después de revisar a la madre, el coronel Ho le pidió encarecidamente al doctor Bong que le cortara el pie, pues no quería morir, pues quería continuar su vida, ya no como coronel, pero sí como hijo. Por su parte, el doctor Bong le dijo que no podía hacer eso, pues el prota había salvado a alguien con el mismo problema, por lo que había una pequeña esperanza. Al escuchar esto, la madre recobró la conciencia y pidió que se mandara a llamar al doctor, por lo que de inmediato un oficial fue a traer al prota. Antes de que el prota llegara, el padre le dijo a su hijo que se preparara, pues lo llevaría a ver al mejor médico para que fuera tratado a la brevedad. Sin embargo, la madre le suplicó a su marido que se esperara, pues ya habían mandado a traer a alguien que podía ayudar a su hijo. Momentos de tensión se estaban viviendo en la casa, ya que el padre estaba demasiado enojado, tanto con el doctor Son que no pudo salvar a su hijo, así como el infante charlatán que habían traído, por lo que, si lo llegaba a ver, sería encarcelado y torturado. Al escuchar esto, la madre evitó que su marido viera al joven prota, por lo que lo empujó a una habitación y lo encerró con llave, mientras que ella se postraba ante el prota, pues no le importaba nada que no fuera la salud de su hijo menor. El prota se tomó esto en serio y le dijo que no se preocupara, pues él ayudaría a su hijo. El prota y el coronel Ho salieron con rumbo a la clínica en los suburbios, pues no podía atenderlo en la casa, ya que el padre estaba furioso, por lo que la madre decidió afrontar la ira de su marido, mientras su hijo fuera curado. Ya de regreso a la clínica, el prota examinó el pie del paciente y se dio cuenta de que el tétanos ya había avanzado significativamente, por lo que el dolor debería ser insoportable. Sin embargo,
El coronel Ho podía soportarlo bien, y esto se debía a que utilizaba su ki. Para comenzar la operación, el prota le dio un licor fuerte al hombre para que se lo tomara, aunque él dijo que no se desmayaría con el alcohol, la verdad es que al primer trago ya estaba bien dormido. El prota estaba algo preocupado, pues la enfermedad ya se había propagado a casi toda la planta del pie, por lo que necesitaba suministrarle los antibióticos, pero el problema era cómo lo hacía, pues en esa época no había inyecciones intravenosas, por lo que ese sería el gran problema. Ante este problema, el prota decidió encargarle al coronel que consiguiera un herrero de su confianza y que realizara lo más pronto posible un dibujo que él mismo había realizado. Por su parte el coronel mandó a llamar a su sirviente para que se ocupara del asunto. Con el pasar de los minutos, la enfermedad se agravaba y el pie se veía más feo, por lo que la preocupación comenzó a invadir al prota. Sin embargo, el pequeño Obo había ido a traer tanto al Dr. Bond como al Dr. Seok para que asistieran al prota en el tratamiento, además a ellos les serviría como práctica y experiencia. La operación comenzó y los doctores miraban con asombro. El prota quitó toda la carne dañada y decidió intentar hacer algo descabellado, pues utilizó un vaso sanguíneo de cerdo como manguera para depositar la penicilina en otro vaso sanguíneo. El método era algo imprudente, pero a la escasez de herramientas, tenía que improvisar. Hasta ese momento todo iba bien, sin embargo, de repente el coronel Ho comenzó a convulsionar de manera violenta, por lo que el Dr. Bong tuvo que intervenir y calmarlo con acupuntura. El prota agradeció eso y continuó con el tratamiento. Pasó un tiempo y el coronel Ho recobró la conciencia y observó que el prota estaba terminando de atender a una persona que se había enfermado de tétanos, pero que ya casi se había curado por completo. El hombre agradeció al prota por ayudarlo, por lo que le quería pagar por el tratamiento, aunque no era mucho, le daba todas las monedas que tenía. Sin embargo, el prota no aceptó el dinero y en su caso solo le dijo que trajera más hierbas medicinales. Obo se encargó de sacar al paciente para que no dejara el dinero. El prota fue a ver al coronel Ho para decirle que no tendría que cortar su pierna, pues había hecho todo lo posible para curarlo. Después de todo era una promesa con su madre. Por su parte el coronel Ho le preguntó al prota cuándo podría caminar. Esto molestó al doctor, pues le recalcó al paciente que le había advertido con antelación, además de aguantarse el malestar como un oso, por lo que hizo hincapié en que estaba dispuesto a que le cortaran el pie, por lo que podía aguantar algunos días sin caminar. Más tarde, el hombre que había sido curado de tétanos, regresó con hierbas medicinales como pago para el prota. Sin embargo, el doctor se dio cuenta de que el hombre había puesto una bolsa con monedas, por lo que tomó la bolsa y se la lanzó de regreso. El coronel le preguntó al prota el por qué no tomaba el dinero de las personas. El doctor solo contestó que, sí tomaba algo, pero no podía tomar algo de alguien que no tenía nada, cosa contraria al coronel Ho, de quien sí tomaría el pago. En ese momento el padre del coronel estaba llegando al lugar, pero al escuchar la conversación animada del prota y su hijo, decidió no entrar y regresarse. Su mujer le preguntó por su hijo. Él solo dijo que estaba bien. Días después, el pie del coronel estaba bien, por lo que su tratamiento casi estaba terminado, por lo que podía regresar a su casa. Él le preguntó al doctor sobre la posibilidad de que él hubiera podido atender a su hermano, pero el prota contestó que no lo sabría, ya que, aunque se apliquen los tratamientos, la realidad es que la recuperación depende mucho del paciente y sus ganas de vivir. Ahora bien, llegó el momento más importante, el cual era el pago por el tratamiento, pero lejos de lo que pensaba el coronel, el prota quería aprender sobre el ki. Sin embargo, el coronel se negó a eso, ya que las artes internas eran técnicas secretas que se traspasaban de generación en generación, por lo que no la podían transmitir a un extraño de la familia. Aún así, el coronel le preguntó al prota para qué utilizaría el ki. Después de todo él era un doctor. El prota respondió que lo necesitaba para defensa personal, pues anteriormente su vida estuvo en peligro 2 veces, y eso pasó porque era débil. Al escuchar esto, el coronel pensó que su justificación era aceptable, por lo que le comentó que lo consultaría con su padre, pues no lo podía decidir él solo. Sin embargo, trataría de convencerlo.